ecuatoriana. Y entonces, ¿qué es lo que me hizo preocuparme de este autor? Entonces, creo que coincido con Valeria en esto. Probablemente la sospecha en la generación anterior haya sido que Gramsci era un reformista y esta reivindicación de la democracia burguesa y de su contenido procedimental, tal vez haya sido eso. En todo caso, lo que sí puedo decir es que en mi experiencia personal yo sí estaba buscando un autor que pudiera ser marxista y que al mismo tiempo me permitiera romper con la ortodoxia que veía en muchas de esas lecturas que, entre otras cosas, rechazaban la democracia burguesa en un contexto, ¿no es cierto?, estos inicios de los 80, cuando Alejandro estaba recién dando sus primeros gritos en el hospital, naciendo, yo estábamos regresando a la democracia, o regresando a los regímenes constitucionales, y entonces, luego de periodos dictatoriales, y sobre todo el elemento, digamos así, definitorio de todo esto para mí fue la revolución sandinista, porque la revolución sandinista ofreció un ejemplo de cómo se podía ser democrático y revolucionario al mismo tiempo. Podrán imaginar, entre paréntesis, lo que significa para mi generación o para mí, que ahora tengamos ese monstruo de Daniel Ortega, ¿no?, que ya no es el socialismo del siglo XXI, sino el somocismo del siglo XXI. Bueno, en eso ha degenerado finalmente esa experiencia, pero en el momento, en los inicios de los 80, era una experiencia definitoria de la búsqueda que tenía. Entonces, en esa búsqueda apareció Gramsci. Y yo lo aprendí, o lo conocí a Gramsci a partir del texto de este autor, de Juan Carlos Portantiero, era un autor, es un autor que estaba reflexionando sobre el regreso a la democracia, y que, bueno, este es un texto de los años 70, de fines de los años 70, y es un texto que llegó a nosotros vía el grupo Pasado y Presente. Bueno, Juan Carlos Portantiero, terminó siendo alfonsinista, terminó siendo un socialdemócrata. Entonces, los peligros de socialdemócratas y reformistas de Gramsci, digamos, estaban ahí, ¿no? Y después me encontré con este otro texto que es de la misma época, ¿no?, de Perry Anderson, que es un texto, en cambio, que confirma. Lo que dice es, efectivamente, la lectura reformista y socialdemócrata de Gramsci es posible de sus cuadernos. Es un análisis muy minucioso de cada uno de los conceptos de Gramsci, especialmente el de hegemonía, y muestra que hay toda una serie, digamos, da una explicación, ofrece una explicación de por qué esa posible interpretación reformista de Gramsci, y dice, bueno, tiene que ver con las condiciones en las que fue escrita esta obra, que además quedó inconclusa, y él vacilaba y constantemente, digamos, los términos cambian de significado, precisamente porque se daba cuenta de los problemas de encontrar una salida revolucionaria a un problema, al problema de la revolución en los países capitalistas desarrollados, y no en un país como Rusia, que había sido, ¿no es cierto?, un país que era todavía feudal. Y bueno, y por supuesto, en los años 80, de hecho en Europa, encontré la primera edición. Yo había usado una edición de Manuel Sacristán de obras escogidas de Gramsci, pero a mediados de los 80, en Europa, en Barcelona, en realidad, me encontré con la publicación de ERA, la traducción de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel, la primera edición crítica de los cuadernos de la cárcel, que había salido a finales de los 70 en Italia y que había sido traducida en México. Y esta edición solo llegaba hasta el tomo cuarto. Recién en el año 2000 o en el año 99 salieron el tomo quinto y el sexto, que también compré después en México. Pero esto me ayudó entonces a profundizar muchísimo más en la obra de Gramsci, y digamos, a diferencia de los autores que yo había leído y con los que había crecido a inicios de los 80, yo, digamos, a inicios de los 80 no escribía mucho, era muy chico todavía. De hecho, mi pareja siempre dice que yo no tuve juventud, porque en vez de estar en el Ceceribó me pasaba leyendo estos ladrillos. Entonces, en realidad, digamos, yo me ponía a leer, digamos, estuvo constantemente en mis preocupaciones y en los usos teóricos, y en mis siguientes libros,
¿Y qué reivindiqué, digamos así? De Portantiero, aunque él reivindica que el centro de la obra de Gramsci es este problema de la estrategia revolucionaria, de la guerra de movimientos que es sustituida por la guerra de posiciones y que era, digamos, no era una construcción de Gramsci, sino que era una construcción de la Tercera Internacional, luego del fracaso de todos los intentos de asalto al poder luego de la revolución bolchevique. Entonces, a partir de 1991 viene el paso hacia el costado o hacia atrás, que es la NEP, o sea, la nueva política económica en la Unión Soviética, y toda esta política de los frentes populares a los que ha hecho alusión Valeria. Bueno, Gramsci lo que hace es argumentar en todos sus cuadernos a favor de esa estrategia revolucionaria, y ese es el centro, propone Portantiero, de su obra, no un concepto como hegemonía o como intelectuales o cualquier otro, sino ese. Ahora, me gustaba esa lectura política de Gramsci, pero Portantiero en su planteamiento dice, bueno, en esta búsqueda de la revolución, ¿cómo se llama? Gramsci encuentra 4 opciones a la crisis, ¿no? Es la famosa definición de crisis de Gramsci, de que es cuando lo nuevo no puede nacer y lo viejo todavía no termina de morir. Bueno, en esa crisis, dice, hay 4 opciones de salida, según la interpretación de Portantiero. Una es la revolución bolchevique, sería el ejemplo clásico. Otro es la reacción, ¿no es cierto? El fascismo, el nazismo que él vivió. Digamos, la opción autoritaria de las clases dominantes, y luego opciones intermedias, que uno de ellos es el cesarismo, que podría ser progresista, como Napoleón o como el propio Julio César, o podrían ser reaccionarios como ¿cómo es? El sobrino de Luis Bonaparte. Del bonapartismo. Entonces son 2 formas de cesarismo. Y de hecho yo recuerdo que en los años 80 ya se interpretó a García Moreno con la categoría del cesarismo en algunos textos de historia ecuatoriana, de Enrique Ayala, de hecho. Entonces, empezaban por primera vez a aparecer ya los conceptos marxistas, y eran este concepto que está, por supuesto, en todos los cuadernos de la cárcel. Y la cuarta opción, decía Portantiero, era el transformismo, que de nuevo, esto tampoco es un invento de Gramsci, sino que la historiografía italiana llamaba transformismo a toda esa cooptación de los líderes radicales de la revolución liberal y de la unificación italiana en la segunda mitad del siglo XX, que llegaban muy radicales al Parlamento, y en el Parlamento se volvían totalmente moderados, terminaban comprados por el gobierno. Toda alusión a Ecuador queda en sus manos. Entonces llegan al gobierno y llegan al Parlamento y empiezan a ser cooptados por las élites. Entonces, ese transformismo era, en la obra de Gramsci, una expresión de la hegemonía de los moderados en la revolución liberal. Entonces, bueno, Portantiero le da digamos, organiza esos diferentes elementos que están en las notas de Gramsci en estas 4 salidas a la crisis. Anderson, en cambio, discute y hace una genealogía del concepto de hegemonía y los desplazamientos que tiene en el pensamiento de Gramsci, y también digamos, una crítica a la idea de la guerra de posiciones, como si una revolución no exigiera en realidad un conjunto y una flexibilidad constante y estratégica en diferentes momentos. Y entonces, digamos, la crítica de Anderson me llegó a mí un poco más tarde, digamos, del tiempo que yo había estado leyendo a Portantiero, y claro, yo empecé a leer todas las obras de Gramsci, y en especial los cuadernos de la cárcel, con esta edición que les había mencionado, y empecé a utilizarla constantemente en todos los escritos que empecé a sacar en los años 90.
Un ejemplo, voy a poner unos pocos ejemplos y después me voy a centrar en el problema del Estado y el transformismo, que es uno de los conceptos que he utilizado. Un ejemplo de usos de Gramsci es esto de los intelectuales en la interpretación de la emergencia y consolidación del movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, la tesis que yo he sostenido en varios de los trabajos que he hecho sobre el movimiento indígena es que este desplazamiento que a veces se nota y es clave en la identidad del movimiento, de un movimiento campesino hacia un movimiento étnico, hacia un movimiento indígena, es un desplazamiento que le permite a los indígenas y a ese movimiento independizarse de los agentes externos, independizarse del control externo, y además permite solucionar el problema que Gramsci había visto en el sur de Italia. Y es que lo que él vio en el sur de Italia es que los campesinos tienen una enorme dificultad para crear sus propios estratos intelectuales, que son los estratos que logran articular las tareas de gestión, de organización y de representación de cualquier movimiento social. Y entonces, por eso es que, observa Gramsci, casi siempre los movimientos campesinos tienen como dirigentes a curas o a maestros. Entonces, bueno, esta observación de Gramsci, que también está mencionada en el texto de Portantiero, esta observación de Gramsci me fue muy útil para entender ese desplazamiento hacia lo étnico en el movimiento indígena y la importancia en la estructuración, en la vertebración de ese movimiento, porque claro, la gran mayoría de los dirigentes indígenas no son ya campesinos, son maestros, son intelectuales, son profesionales, son gente rural, tienen raíces campesinas, pero no se dedican ni viven de eso, fundamentalmente. Hay un cambio socioprofesional, pero la condición étnica los mantiene atados por una serie de obligaciones a sus comunidades de origen. Y eso permite construir esta capa de intelectuales sin la cual la organización es imposible. Entonces, ese es un ejemplo. Eso he sacado, como digo, de este texto de algunos temas de la cuestión meridional, que es un texto que Gramsci no pudo publicar y que digamos, lo escribió un poquito antes de que lo metieran preso. Bueno, este tema de los intelectuales me sirvió también para analizar la tecnocracia correísta, ¿no es cierto? Que así como, bueno, que más bien, y bueno, y las enormes limitaciones que este movimiento tiene en el momento de vincularse con las organizaciones sociales y cómo además se aleja del corporativismo e intenta anular todas las representaciones corporativas, ¿no? Entonces, por eso creo que aquí también conviene llamarle el velasquismo del siglo XXI. Y finalmente utilicé también las observaciones de Gramsci de contraste entre el proceso de reforma y el renacimiento en Europa para analizar la reforma universitaria del correísmo. Bueno, esto es para mostrarles cómo varios de estos conceptos fueron finalmente, y están, si alguien se dedica a leer algunas de las cosas que escribí, van a encontrar constantemente referencias a Gramsci en todas mis escritos. Entonces, yo creo que a diferencia de los intelectuales y de los marxistas de los años 70, creo que, bueno, yo por lo menos, y creo que muchos de nosotros ya a partir de los años 90 en adelante, somos personas que estamos muy teñidos de los conceptos y de las ideas gramscianas. Entonces, Andrés Guerrero, en el prólogo al libro de la aleación inestable, me propone que, bueno, una vez que usa uno el concepto de Gramsci, de transformismo, y ya lo aplica al caso ecuatoriano, ¿qué pasa? ¿Qué es lo nuevo del concepto en esa transfiguración que ya no lo pensó Gramsci para la Italia del siglo XIX? Lo primero que creo que vale decir es que en mi interpretación del transformismo ecuatoriano, que por supuesto difiere de las interpretaciones que acaba de enunciar Valeria,
y digamos, tenemos una discrepancia vieja que espero que ya salga publicado el segundo libro, que lo viene prometiendo desde hace tiempo, entonces ya van a estar completos todos los argumentos y todas las evidencias, y ahí podremos odiarnos como se odiaron Agustín Cueva y Rafael Quintero, o Andrés Guerrero y Osvaldo Barsky. Y entonces, en esa controversia, ¿no es cierto?, yo utilizo la categoría de transformismo para remarcar la hegemonía de los moderados, no la hegemonía de los movimientos populares ni de la izquierda, como cree Valeria. Ustedes podrán juzgar cuando lean exactamente en qué evidencias nos basamos. Sin embargo, al aplicar esto al caso ecuatoriano, yo diría como fenómeno global, ¿no?, como fenómeno global, en mi uso es respetuoso o intenta ser respetuoso del uso específico del término en Gramsci y en los historiadores italianos. Esto es en el tránsito al capitalismo. No es una categoría que como fenómeno global se pueda o servir para caracterizar el Estado en otras circunstancias, sino que está utilizado en las mismas en las que nació. ¿No es cierto?, la revolución liberal italiana, el proceso de unificación italiana, el transformismo fue el modo dominante antes de que apareciera el fascismo. Bueno, en el Ecuador yo sostengo lo mismo y es en el proceso de tránsito. Ahora, ¿qué pasa ahí? No es el transformismo otra forma o un sinónimo de vía Juncker. Uno de los grandes problemas de Agustín Cueva en el análisis del desarrollo del capitalismo en América Latina es que, ¿no es cierto?, cuando él dice que hay el siglo XX se puede interpretar como esa lucha entre las dos grandes vías de desarrollo del capitalismo, la vía revolucionaria y la vía reaccionaria. El problema es que en la vía revolucionaria solo queda México. Y Bolivia aparece como una revolución abortada y Guatemala él la presenta como una revolución traicionada. Entonces, al final, o al revés, ya no me acuerdo, pero el asunto es que un país queda como la vía revolucionaria y los otros 30 son todos vía Juncker. Entonces, y no es igual a Argentina que Ecuador, ni Brasil, ni Colombia. Entonces, no es vía Juncker. Tampoco es otra forma de decir revolución pasiva. ¿Cierto? La revolución pasiva, esta idea de que este tránsito molecular sin revolución jacobina, que sería el ejemplo ¿cómo se llama?, italiano, y que los Chakrabarty y otros de la escuela subalternista dicen, esto es en realidad la revolución pasiva, la forma dominante de transición al capitalismo en todos los países del sur y coloniales. Yo estoy de acuerdo con eso, pero si es así, es demasiado amplio y no es esa la intención del transformismo, ni tampoco es otro término para decir cooptación, que es digamos, el rasgo fenoménico original que dio origen al término, sino que es una forma específica de revolución pasiva, una forma específica de vía Juncker y formas específicas de cooptación. No son cualquiera, hay muchas otras formas. Desde la corrupción, desde el corporativismo, hay miles de formas. Esta no es esa, esta es una en particular. Entonces, la suposición es que como proceso histórico global, se puede restringir de esta manera que yo he intentado hacerlo, y creo que es la forma en la cual yo modifico, si quieren así, la herencia gramsciana, o intento modificarla, pero yo reconozco que se lo puede entender al transformismo no como proceso histórico global, sino como un rasgo que se encuentra en prácticamente todos lados, en la sociedad actual, en diferentes países. O sea, esta cooptación, estos procesos de hegemonía moderada, en fin, todo esto pueden encontrarse en diferentes momentos, en diferentes lugares, en todas partes, el clientelismo, en fin, todas estas formas. Lo que uno tiene que preguntarse es, y aquí yo creo que es lo que todos podemos reconocer los rasgos clientelares de cooptación, etcétera, que existen en nuestros países, pero ¿cómo
precisar qué significa el dominio y decir que es dominante. Eso yo creo que es siempre un debate enorme, igual que el modo de producción dominante, ¿qué es el modo de producción dominante? Bueno, la dominancia, el dominio de una forma particular de hegemonía o una forma particular de transmisión de la hegemonía, que sería esto del transformismo, eso creo que está todavía abierto a el debate. Y finalmente, entonces, todos esos rasgos que, como el clientelismo, la deferencia, paternalismo, camaleonismo, o, como diría Guja, la baja composición orgánica del poder. O sea, Guja hace digamos, propone un modelo por el cual nosotros podemos utilizar los términos gramscianos de consenso y coerción y ponerlos en una balanza y analizar empíricamente cuáles son los que dominan, y él le llama a eso la alta composición orgánica o baja composición orgánica del poder, según se utilice más consenso o más coerción, o se dé más adhesión a las directivas y a la influencia cultural de las clases dominantes. Entonces, el punto es que esto entonces es un problema de resolución empírica, no es un problema que podemos resolver teóricamente de entrada, sino que tenemos que ver en cada caso. Y, por lo tanto, las formas de dominio de las clases dominantes son siempre, por supuesto, sujetas a contestación. No puede ser de otra manera. El punto es qué tan alto es el grado de ese desafío. Bueno, el transformismo es una forma de dominio en el cual finalmente las clases dominantes tuvieron un éxito un poco mayor. Bueno, espero que les haya servido, sea útil esta forma de ver la forma en que yo usé y reusé los conceptos gramscianos. Gracias. Muchas gracias, Pablo, y aprovecho para agradecer a todos los ponentes. Creo que la mesa ha superado las expectativas. Me gustó muchísimo. No será que me gusta mucho la historia.